Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este video, chiquillos de YouTube. Bienvenidos a las clases número 24, creo, 23 o 24, de Biología Común. Y vamos ahora a empezar, ya cerramos con el eje que era procesos y funciones biológicas, y ahora vamos a pensar en el nuevo eje que se llama herencia y evolución. Y empezaremos con este eje, con lo que es mitosis, pero mitosis, pero vamos a ver en general lo que es el ciclo celular, porque la mitosis está dentro del ciclo celular. Y eso, después de esta clase se va a hacer una ejercitación y luego vienen las 2 semanas de vacaciones, así que a la vuelta de vacaciones se vería meiosis y ahí se sigue con el eje. Así que eso, partamos. Entonces, título, ciclo celular, mitosis. Bueno, antes de hablar un poquito, tenemos que tener como unos conocimientos previos para entender mejor la materia. Esto igual está como muy por encima. Yo voy a hacer una cápsula, un video aparte que se va a subir solo a YouTube. Yo creo que la voy a subir para la próxima semana o intentar hacerlo esta semana. Y ahí voy a especificar más bien lo que es cromosoma. Así que ahora veamos algo como más superficial. Bueno, un cromosoma o los cromosomas se le dice a la máxima compactación de la cromatina. Y el cromosoma puede ser simple o puede ser doble. Cuando el cromosoma es simple, se le dice cuando está compuesto solamente por una cromátida. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles son las cromátidas. Voy a sacar el puntero. Entonces, el cromosoma lo podemos encontrar de forma simple o de forma, o como si estuviera doble, que es cuando tiene 2 cromátidas o una cromátida. Cuando es simple solamente va a tener como este palito de aquí, el que estoy encerrando con el puntero. Y si está doble, va a estar como en la imagen, como formando una X. Ahora, yo les dije que el cromosoma era la máxima compactación que tiene la cromatina. Y ustedes van a decir como, bueno, ¿qué es la cromatina? La cromatina es el ADN, que nuestro ADN, piensen que es un ADN gigante, puede llegar hasta casi creo que 2 metros de largo. Entonces, ¿cómo van a estar como esos 2 metros así en nuestro cuerpo, así en cada célula? Se encuentra enrollado en lo que son las histonas, y las histonas son proteínas. Entonces la cromatina es la unión entre ADN con estas histonas llamadas proteínas. Entonces, ¿qué pasa? El ADN se enrolla en estas proteínas, en estas histonas, y luego se va compactando. Y el cromosoma es la máxima compactación de ese enrollamiento, por así decirlo. Como podemos observar en el dibujito de abajo. Entonces, eso sería un cromosoma. Podemos encontrarlo como cromosoma simple, una cromátida, o cromosoma doble, que son 2 cromátidas, ¿ya? Aquí les doy un tiempo para anotar, pero en la siguiente imagen tengo un videito de cómo se formaría. Entonces, la cromatina técnicamente es ADN más histonas, como resumido en palabras simples, ADN más histonas. ADN más histonas. Entonces, la máxima compactación de cromatina es el cromosoma. Y ahora vamos a ver un video como para que se entienda mejor. Voy a borrar aquí. Entonces aquí tengo 2 videos. Voy a poner este primero. Entonces, como se pueden ver, ahí está la cadena de ADN. Ahí dice que la célula tiene como 1,8 metros de ADN. Y ahí es como el ADN se enrolla a estas histonas. Las histonas representaría lo morado. Y ahí se ve como el ADN es como que se enrolla, si se dan cuenta, en estas pelotitas de histonas, que son proteínas. Y luego esas proteínas se van, o esas histonas, o eso, cromatina como tal, se va compactando, y se compacta, y se compacta, y se compacta, hasta obtener lo que tenemos, que es el cromosoma, como podemos observar en el video. No, Franz, no es máxima compactación del ADN, es máxima compactación de cromatina, por si acaso.
Entonces ahí vemos cómo se compactó esa cromatina para dar origen al cromosoma. Y ahí se... Entonces, a eso me refiero que se va como enrollando. Ahí tenemos la cadena de ADN que se va enrollando a lo que son esas histonas, esas pelotitas, y se va compactando hasta formar el cromosoma. Es cromatina. La cromatina es el ADN más las histonas. Cromátida se le llama a solamente un palito, a un cromosoma. Entonces, la cromátida es un cromosoma y dos cromátidas pueden ser un cromosoma, pero con doble cromátida. No sé si me entiendo. Entonces, una cromátida, dos cromátidas. Ambas son cromosomas, solamente que uno es simple y el otro es doble. Entonces, no, aquí voy a especificar lo que es eucromatina y heterocromatina en la cápsula, ¿ya? Igual lo mencioné en las clases de lo que es célula. Les voy a poner aquí el otro video. Entonces ahí tenemos el cromosoma, si se dan cuenta es mucha cromatina compactada. Entonces técnicamente ahí estamos sacando un hilito de la cromatina para observarla de forma más macro. ¿Ven? Ahí está. Bueno, ¿se entendió lo que es un cromosoma? ¿Cromosoma? Ya. Sigamos entonces. Otra cosa que tenemos que saber es lo que es dotación cromosómica. Es como que se le ponen siglas, por así decirlo. Vamos a tener la cantidad de ADN y la haploidía. Cantidad de ADN se representa con la letra C minúscula y me refiero a la cantidad de moléculas de ADN que va a tener una célula. ¿Cómo se representa esto? Según las cromátidas que poseen un cromosoma. Entonces, la cantidad de ADN, C minúscula, es la cantidad de moléculas de ADN, o sinónimos decir cromátidas, porque recordemos que una cromatida es una molécula de ADN compactado. Entonces, de forma más simple podríamos decir contar las cromátidas y así voy a saber la cantidad de ADN. Y luego tenemos lo que es la haploidía. La haploidía se representa con la letra N minúscula y corresponde al número de cromosomas como tal. No la cantidad de moléculas de ADN, sino que el número de cromosomas. Y aquí en la imagen tengo una diferencia. Por ejemplo, aquí, ambos, tanto este que es simple, que es solamente un palito, como el otro que es doble, son cromosomas. Solamente que uno es cromosoma simple, que está compuesto por una cromátida, y el otro es un cromosoma doble, que está compuesto por dos cromátidas, pero ambos siguen siendo un cromosoma. Entonces, como dice aquí en la imagen, aquí yo tengo una cromosoma, o sea, un cromosoma y una cromátida, y el otro tengo un cromosoma, pero con dos cromátidas. ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, si yo les quiero decir, ¿cuántas C tengo aquí? Yo tengo una C y una N. Lo voy a poner al revés. Tengo una N y una C, porque es un cromosoma con una cromática. Recuerden que la C significa cantidad de cromáticas o cantidad de moléculas de ADN. Entonces, en la imagen del lado derecho yo tendría un cromosoma, pero compuesto de dos cromátidas, o sea, 2C. ¿Se entiende esa diferencia y cómo yo vi la dotación cromosómica? Que el cromosoma puede ser simple o doble. Si un cromosoma simple es una cromatida, un cromosoma, NC. Si yo tengo un cromosoma, pero con doble cromátidas, entonces tengo N2C. Ya, espérense. Sí, yo también siempre me confundo con esto, así que vamos lento. Voy a sacar la pizarra porque así nos organizamos, que también me preguntaron, todavía no entienden la diferencia entre cromatina y cromática. La cromatina es ADN, la cadena de ADN que se enrolla a estos histonas, a estas pelotitas de proteínas llamadas histonas, ¿ya? Entonces la cromatina es ADN más histonas, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí qué es la cromatina? La que me había preguntado. Hasta ahora eso es cromatina.
ADN asociado a histonas. Cuando existe, ¿qué es el cromosoma? El cromosoma es una máxima compactación de cromatina. O sea, es como si yo tuviera yo siempre me acuerdo como a los teléfonos que tienen como el típico como cordel enrollado, siempre me acuerdo de eso. Entonces la cromatina es ese como especie de cordel, y luego yo lo compacto, lo aprieto así, y formo el cromosoma. Entonces el cromosoma es la máxima compactación de esa cromatina. En vez de tenerlo como un hilo largo, yo ese hilo lo enrollo, hasta volverlo chiquitito. Eso es el cromosoma, es la máxima compactación de la cromatina. Y el cromosoma lo puedo encontrar de dos formas distintas. Lo puedo encontrar como cromosoma simple, que es una cromátida, porque es una molécula de ADN, o lo puedo encontrar como cromosoma doble, que también sigue siendo un cromosoma, pero ahora está compuesto por dos cromátidas, ¿ya? Entonces ahí tengo una cromátida unida a dos cromátidas. Esa es la diferencia. ¿Se entendió la que me había preguntado? Histona es la proteína, es esta bolita de proteína en la que se va a enrollar el ADN. Un palito se llama cromátida, ¿ya? Que es una molécula de ADN. Entonces yo puedo tener cromosoma simple, que siempre sería solamente un palito, una cromátida, o cromosoma dobles, que son dos cromátidas, dos palitos. Ya, ¿se entendió todos aquí, a pesar de que me haya preguntado una, ¿se entendió hasta ahora qué es lo que hemos visto? Me estoy leyendo los mensajes. Ya, entonces quedó claro. Entonces yo tengo lo que es la dotación cromosómica. Se le va a decir a la letra minúscula C a la cantidad de ADN. A la cantidad de ADN. Y mi cantidad de ADN corresponde a una cromátida. O sea, es lo mismo que si yo contara las cromátidas. Cada cromatida es una molécula de ADN, por así decirlo, pero compactada. Entonces, si me preguntan por C, en el primer dibujo, ¿cuántas C yo tengo? ¿O cuánta cantidad de ADN yo tengo en el primer dibujito? En este cromosoma simple. Tengo uno, así que solamente tendría la letra C. Muy bien. Y en este de aquí, ¿cuánto sería? Serían 2, así que sería 12. Y la N, eso está correcto, y la N sería la cantidad de cromosomas que hay. Cantidad de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas hay en la primera imagen? 1, entonces sería NC. ¿Y cuántos cromosomas hay en el segundo dibujito? También hay uno, solamente que en este caso es doble, así que sería N2C. Y eso es la dotación cromosómica. Y hay que saber la dotación cromosómica porque va variando a lo largo de lo que es la mitosis, porque hay duplicación del material genético, entonces la cantidad de N y C va variando, ¿ya? Sí, aunque haya dos cromátidas, sigue siendo un cromosoma, porque el cromosoma lo podemos encontrar de dos formas, de forma simple o de forma doble. Pero aunque esté simple o doble, sigue siendo un cromosoma, ¿ya? Lo que cambia es la cantidad de cromátidas. No, Leo, acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Entonces esa es la dotación cromosómica. Hasta ahora, bien todo para avanzar. ¿Se entendió? ¿Puedo borrar? A ver, hagamos un ejercicio. Voy a intentar hacerlo sin confundirme yo también, porque esto también me enreda, me enreda. Así que intentemos hacer algún ejercicio. A ver si nos sale. Ya, yo aquí voy a dibujar un núcleo. Voy a dibujar dos núcleos. Hagamos dos ejemplos. Y ya, los voy a dibujar en forma de
de X a los cromosomas, porque si no me va a demorar mucho. Ya, aquí ¿cómo sería la dotación cromosómica del primero? Estoy inventando, solamente para practicar, a ver si quedó claro lo de inicio, por si acaso. Sí, serían 3N. Ahora, la cantidad de cromátidas. ¿Cuánta cantidad de ADN tengo? ¿Cantidad de moléculas de ADN o de cromátidas? 6. Entonces sería 3N, 6, perdón, 6C. Ya, bien, lo logramos. La otra, veamos la otra. ¿Cuántos cromosomas tengo aquí? 4N. ¿Y las cantidades de cromátidas? Sí, 7C. Entonces quedaría 4N7C. Bueno, y así es, eso sería. Ya, sigamos entonces. Ese era como un ejemplo para cachar. Rayos, saqué el PPT. Ya, entonces, ya vimos que la cantidad de ADN se representa por la C minúscula y es lo mismo que contar las cromátidas, porque una cromática es una molécula de ADN. Y la haploidía, o N, corresponde al número de cromosomas. Y ahí tenemos la imagen de que a pesar de que sea una cromatida, sigue siendo un cromosoma, y si tengo dos cromatías juntas, sería también un cromosoma. Seguimos con dotación cromosómicas, o cromosómica. Tenemos las células que son diploides y las células que son haploides. Las células que son diploides se van a representar con 2N, ¿ya? Y las células que son haploides se representan con N. Aquí préstenme atención, luego yo voy a dar tiempo para escribir, ¿ya? Porque si lo explico 10 veces me voy a enredar. ¿Ya? Entonces, se le va a llamar célula diploide 2N a una célula que va a tener cromosomas emparejados y va a ser uno de cada progenitor, o sea, uno del hombre y otro de la mujer. A estas células que son diploides, o sea, que son 2N, se le dicen células somáticas. Entonces, las células somáticas son las células diploides, ¿ya? 2N. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener 23 pares de cromosomas. Entonces, si yo tengo 23 pares de cromosomas, ¿cuántos cromosomas voy a tener en total? Si son 23 pares. Sí, voy a tener 46 cromosomas en total. Entonces las células diploides, las células somáticas, son células que tienen 46 cromosomas en total, o sea, 23 pares de cromosomas. De estos pares, 22 van a ser autosomas y un par va a ser sexual. Ahí yo voy a tener los 23 pares. Ahora, ¿cuáles son los autosomas? Los cromosomas autosómicos o los cromosomas que son autosomas son cromosomas que no son sexuales. O sea, son cromosomas que indican todo menos el sexo, por así decirlo. En cambio, el cromosoma, que es el par sexual, este par es el que va a definir, o sea, biológicamente, estamos hablando de cromosomas, para que no se malentienda, definir si es hombre o mujer, o sea, si es XX o XY, ¿ya? Ese es lo que es el par sexual, que lo voy a mostrar en una foto al lado. Entonces, las células somáticas, que son diploides, tienen 46 cromosomas en total. 44 de esos cromosomas, o 22 pares, corresponden a autosomas o cromosomas autosómicos. Y los otros dos cromosomas que sobran, o el otro par que sobró, se refiere al par sexual, que es el par que determina el sexo del sujeto, hablando biológicamente. Y las células haploides son las células que tienen solamente un juego de cromosomas, o sea, tienen como la mitad técnicamente. Entonces, si yo tenía que 2n era igual a 46, ¿cuánto vale la n solita? Si 2n es igual a 46,
Entonces N sería 23. Entonces las células haploides representadas con la N minúscula son las que tienen la mitad del material genético. Y las células haploides son las células sexuales, ¿ya? O células germinales. Serían el ovocito y el espermatozoides. Y en su interior tienen 23 cromosomas cada uno. Y ahora les pregunto, ¿por qué creen que son células que tienen la mitad del material genético? ¿Por qué solamente las células sexuales tienen la mitad del material genético? Hablando del espermatozoide y del ovocito. Cuando se juntan forman los 23 pares. Sí, porque cuando yo junto esas dos células voy a obtener 46. Porque técnicamente, aquí tampoco me lo entienda, 46 es como el patrón de nuestra especie. Como que nuestra especie debería tener 46 cromosomas, pero obviamente hay variaciones, porque por ahí surgen distintas enfermedades. Entonces, por eso se supone que las células sexuales tienen la mitad del material genético, sería 23 y 23, porque cuando se juntan, suman 46, y así vuelven a esas células somáticas, tal como podemos observar en la imagen de al lado. Yo aquí tengo las células que son sexuales. Estas células sexuales, que son haploides, se le dicen así porque tienen la mitad del material genético. O sea, solamente tienen 23 cromosomas en su núcleo. ¿Y por qué tienen la mitad? Porque cuando se unen, forman el cigoto, o en la fecundación forman este cigoto con, que sería ya diploide. ¿Por qué? Porque tiene 46 cromosomas en total. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Voy a dar tiempo para escribir. Si quieren, mientras los que necesitan escribir, los demás me hacen preguntas. ¿Todo claro hasta ahí? Entonces tenemos células diploides y haploides. Las diploides tienen 46 cromosomas en total y las haploides tienen la mitad, ¿ya? Tienen la mitad de las 46, o sea, solamente van a tener 23 cromosomas. Ya, lo voy a explicar todo no. Todo no, ¿ya? Entonces, las células diploides 2N tienen 46 cromosomas en total, 46. Las haploides tienen la mitad de los cromosomas, o sea, van a tener solamente 23, ¿ya? La mitad. Y ahí, si quieren, lo podemos hacer con una mini ecuación matemática, que sería 2N y 46. Despejamos la N, el 2 pasa dividiendo, entonces me queda que N es 23. Por si acaso. Entonces, 2N es 46, tengo 46 cromosomas en total, se le dice células diploides, y las células haploides son las que tienen la mitad del material genético, que sería 23. Y ahí ustedes piensan, ¿por qué tienen la mitad? Y es porque las células que son haploides son nuestras células sexuales, o sea, o las células germinales, que son las células, el ovocito en el caso de la mujer, y el espermatozoide en el caso del hombre. Y tiene sentido que tengan la mitad del material genético porque cuando se fecunda y se juntan los dos núcleos, obtenemos la suma de 46. Porque imagínense si las células haploides o las células sexuales tuvieran 46 cada una. Si se juntan tendríamos 92, si no me equivoco. Entonces ahí nuestra especie tiene que tener 46 cromosomas en total. Entonces 92 ya no iríamos por las patas. Entonces, por eso las células sexuales tienen la mitad del material genético, porque cuando se juntan, suman los 46. A las células que son diploides se le van a llamar células somáticas. A las células que son diploides se le llaman células somáticas, y a las que son haploides se le llaman células sexuales o germinales. La suma de estos 46 cromosomas se divide en 22 pares que son autosomas, que corresponden a todos los cromosomas menos los sexuales, y un par sexual, y ahí sumaría los 46. O en otras palabras, sin hablar de pares, tendríamos 44 cromosomas autosomas y 2 cromosomas sexuales. Y si hablamos de pares, 22 par y un par. ¿Se entendió ahora? Sí, las haploides son las sexuales. Todas nuestras células de nuestro cuerpo deben ser células somáticas, excepto nuestras células sexuales. Esas son las únicas que deberían ser haploides, ¿ya? Veamos. Entonces sigo. ¿O están anotando algo? Déjenme ver que...
Ya, sigamos. Tenemos lo que se llama cariotipo humano. El cariotipo humano es como un mapa. Es lo que se ve a la derecha. Es como un mapa de los cromosomas. Y nos referimos en realidad al conjunto de cromosomas que tiene cada una de las células. El cariotipo humano es propio de cada especie. O sea, esta cantidad de cromosomas no va a ser la misma para el perro, para el gato, para un insecto, para las moscas, lo que sea. Sino que este cariotipo humano que estamos viendo a la derecha, esa especie de mapa que nos muestra todos los cromosomas que tiene, es específico de nuestra especie, porque varía por especie, ¿ya? Como estamos hablando de nuestra especie, nosotros tenemos, como ya vimos, 46 cromosomas en total, o 23 pares de cromosomas. Hablemos de pares. Los pares que son somáticos, ¿somáticos eran? Sí. Perdón. Los pares que son autosomas van desde la A hasta la G. Todos esos pares, que son 22, son de células, son autosomas, ¿ya? Son autosomas. Desde la A a la G son 22 pares, ¿ven? Del par 1 al par 22, y son autosomas. En cambio, tenemos el único par, que es el par sexual, que determina el sexo, biológicamente hablando, del sujeto, que sería este par que queda aquí afuera. Si es hombre, sería XY, hablando en cromosomas, XY. Y si estamos hablando de mujer, hablando de cromosomas, sería XX. Este cariotipo humano correspondería entonces a un hombre porque en su par sexual sale una X y una Y. Ahora, ¿para qué nos sirve el cariotipo humano? Nos permite para detectar anomalías en el número o la forma de los cromosomas. Por ejemplo, si no me equivoco, las personas que tienen síndrome de Down tenían una trisomía en el par 21, si no me equivoco. ¿Alguien que se acuerde? Y eso quiere decir que tiene un cromosoma más, si no me equivoco. 3. Ah, ya, sí. Y eso quiere decir que tiene un cromosoma más en el par de 21. Entonces esa persona tiene 47 cromosomas. 47 cromosomas. Voy a poner aquí abajo, XY es igual al hombre, el par sexual, hombre, y el otro par sexual podría ser XX, que es la mujer. Sí. Entonces, como aquí dice, el cariotipo humano entonces es como este mapa que nos muestra los cromosomas de cada persona, nos sirve para detectar anomalías, ya sea en el número, tener más de 46 o tener menos de 46, y también la forma. La forma también indica anomalías. El patrón cromosómico de nuestra especie, nuestro patrón son 23 pares de cromosomas, o sea, son 46 en total, pero igual varían. Hay personas que tienen 47, otras que tienen 45, las que tienen 47 son las que sufren de síndrome de Down, porque tienen una trisomía en el par 21, me acordé. Pero ese sería el cariotipo humano. De el par 1 hasta el par 22 corresponden a cromosomas autosómicos. Creo que también dicho autosómicos. Cromosomas autosómicos del par 1 hasta el par 22 y el último par que está aquí corresponde al par sexual. Y ahí sumarían 46 en total. ¿Se entendió? Sí, todo eso tiene que ver con los cromosomas y lo vamos a ver en genética. Sí, del par 1 hasta el 21, hasta el 22 corresponde a los cromosomas autosómicos. Y el último par que sobra es el par sexual.
Y lo que mencioné del par 21 es que, claro, nuestra especie tiene un patrón de 46 cromosomas, pero siempre hay variaciones, o sea, puede que hayan 47, 45, y los que tienen 47 es porque tienen una trisomía en el par 21. O sea, una de las cosas, puede ser, estoy hablando del síndrome de Down, que es una trisomía en el par 21, que tienen un cromosoma más en el par 21, porque hay más enfermedades también con variaciones en los cromosomas. Pero eso igual lo vamos a ver en general. Pero había más enfermedades, hay una que parte con E también, que dependiendo si son trisomía o monosomía, ahí cambia. Bueno, sigamos. Entonces, eso sería como la introducción al ciclo celular, los términos que es cromosoma, cromatia y saber la dotación cromosómica, ¿ya? Y bueno, eso del cariotipo humano igual siempre se menciona, por si acaso. Y ahora sí empecemos como tal con el ciclo celular, en donde está compuesto por la interfase, la mitosis y la citoquinesis. Bueno, yo le puse citoquinesis, pero también se conoce como la citodiéresis, por si acaso. Ya. Entonces, como les dije, el ciclo celular es una secuencia de eventos que le pasa a la célula y está compuesto por dos etapas, por así decirlo, o dos fases. Es un ciclo. Y está compuesto por la interfase y por la mitosis, ¿ya? La interfase, si se dan cuenta, ocurre o abarca la mayor parte de este ciclo. La mitosis es súper chiquitita en comparado a lo que dura la interfase. Y aquí está más específico. Tenemos la G1, S, G2 y la M de mitosis. Y ahí ya les voy a mencionar qué es la G sub 0. Bueno, partamos lo que es la interfase. Recordemos ese esquema que mostré, como de pizza. La interfase abarca la mayor parte de lo que es el ciclo celular antes de entrar a la mitosis. La interfase se divide en tres fases o en tres etapas, ¿ya? La interfase se divide en lo que es la fase G1, en lo que es la fase G2, o sea, perdón, lo que es la etapa S y la etapa o fase G2. En esas tres se divide la interfase, en esas tres como subetapas, por así decirlo. G1, S y G2. En general, podríamos decir que la interfase es todo un proceso como de crecimiento y desarrollo de la célula para prepararse para hacer mitosis. Piensen que la mitosis es dividir la célula, entonces es un proceso que requiere harta energía, harto de todo. Entonces la interfase es como esa fase previa a la mitosis en donde se intenta como preparar a la célula para el momento que llegue a la mitosis, ¿ya? Por eso es una fase larga también. Y esta fase se divide en G1, S y G2, que ahora vamos a ver en específico de qué trata cada una. Entonces la interfase es este proceso de crecimiento y desarrollo. La fase G sub 0 no está considerada dentro del ciclo celular, o sea, como que se menciona G sub 0, pero no es parte del ciclo. Por eso, si se dan cuenta, aquí en la imagen, el G sub 0 está como afuerita. ¿Y por qué se le dice que están como durmiendo, haciendo cualquier otra cosa? Porque se le dice que, bueno, esto me estoy adelantando, en la fase G sub 0 son todas las células que no están haciendo este ciclo, por así decirlo, en palabras simples. Igual la vamos a ver más adelantito, ¿ya? Pero la fase G sub 0 no está considerada dentro del ciclo. Sí, podríamos decir que la interfase donde madura la célula se está preparando, básicamente. Entonces partamos con G sub 1. Durante esta etapa, la célula es una etapa donde se encuentra la mayor actividad metabólica, se van a multiplicar los organelos celulares, va a aumentar de tamaño la célula,
Y eso, básicamente, obtienes nutrientes, aumenta de tamaño, se multiplican lo que son los organelos, hay una gran actividad metabólica. Esas son las características de la primera etapa. ¿Cuál es la dotación cromosómica de la célula en esta etapa? 2N2C, ¿ya? 2N2C. Entonces sería algo como así. Básicamente sería 2N, 2 cromosomas con 2 cromáticas, 2N2C. Entonces, esto es cortito, son definiciones cortitas ya, así que no tengo como que profundizar tanto. Entonces, la fase G sub 1, a esto lo que le pasa a la célula es aumentar de tamaño y se multiplican los organelos celulares. ¿Alguien sabrá por qué se tienen que multiplicar los organelos celulares? ¿O por qué es importante que se multipliquen los organelos? Porque después si se divide la célula, por ejemplo, una en dos, cada una de las células necesita también tener los organelos de la progenitora. Ujú. Entonces Sí, pasar de, no sé, un cloroplasto a tener dos para darle uno a cada uno después. sí. Para eso se multiplican los organelos, tal como dijo Carlos. Para que cuando la célula en mitosis se divida en dos, tenga la misma cantidad de organelos que aquí, y no que una con uno y otra sin otro, y así sucesivamente. Sí, Cristal, cuidado que no es meiosis, estamos hablando de mitosis, no meiosis. La meiosis es un proceso reduccional, si no me equivoco. Que eso lo van a ver después. Bueno, entonces eso pasa en la fase G sub 1. Aumenta de tamaño, hay harta actividad metabólica, se multiplican los organelos y la dotación es 2N2C, ¿ya? La dotación es muy importante en esto. O sea, de recordar. No se olviden de la dotación. Sigamos. Luego vamos a pasar a la etapa S, o la fase S. En esta etapa lo que va a ocurrir es... se replica o se duplica el ADN. Y es por la misma razón que se multiplican los organelos, porque aquí pasa lo mismo. Si yo tengo, imagínense una célula que tiene 46 cromosomas, que esa célula luego se va a dividir en dos. Si divide en dos va a quedar con 23 y 23. Entonces queda con la mitad del material genético de las células. Entonces por eso en la etapa S se duplica el material genético. Ahora yo voy a tener 92, porque a la hora de que se separen voy a quedar con 46 y 46. Por eso se duplica o replica el ADN. Y si se está duplicando la cantidad de N, mi dotación cromosómica va a cambiar a ser 2N4C, ¿ya? Se va a ver ahora así la célula. Se va a ver de esta forma. Hoy me quedo choquito. 2N4C, se duplicó, le salió una cromática hermana. Aunque la verdad, si le soy sincera, no, igual está mal lo que estoy haciendo. Sí, es que sale fácil visualizarlo así, pero la verdad, aquí no hay cromosomas en esta etapa, así que no hay cromosomas. Aquí se duplica el ADN, pero no hay cromosomas. Los cromosomas no existen aquí. Yo lo estoy dibujando así porque es más fácil de visualizar, pero los cromosomas en esta parte no existen, porque ¿cómo voy a...? Imagínense duplicar un cromosoma así que está todo compactado. ¿Cómo voy a duplicar el ADN si el ADN está enrollado y compactado? ¿Tiene sentido o no? Los cromosomas surgen en mitosis, pero aquí el ADN está suelto, así como cromatina suelto, pero no está formado con cromosomas. Se me olvidó especificar eso lo tenía que decir al principio. Sí. Se vería así el ADN como se ve normal, con cromatina, porque piensen que, imagínense esto, que yo tengo un hilo que está todo compactado, como en la lana, imagínense un ovillo, entonces yo tengo la lana así toda enrollada, ¿cómo voy a duplicar la lana si está ahí todo enrollado? ¿Cómo lo voy a duplicar? Entonces tiene que estar desenrollada la lana para que se pueda duplicar. Entonces en toda la interfase el ADN está descondensado, ¿se entiende el término de descondensar? Y es algo que tenía que explicar al principio y se me fue. Y ahora que estaba viendo eso y que dibujé cromosomas, dije como, está mal.
Ya, digamos que yo lo dibujé como para que sea fácil la visualización y eso, pero no existen cromosomas en esta etapa. Está el material descondensado, no está condensado. ¿Se entendió? Lo tenía que especificar al principio y se me fue. Así que anoten que en la interfase pongan una rayita o entre paréntesis material genético descondensado, ¿ya? O ADN descondensado. ¿Se entendió? Se me había olvidado especificarlo, pero se entendió. Ya vamos a llegar a la etapa en donde se condensa y se forman como tal los cromosomas. Y ya le voy a explicar por qué tiene más sentido y tal vez se le haga más sentido el por qué no se forman cromosomas. Pero ¿se entendió el ejemplo del ovillo y por qué tiene que estar descondensado y no en forma de cromosoma? ¿Se entendió esa parte? Sí, duplicación y replicación es lo mismo, son sinónimos. O sea, eso, son sinónimos. ¿Se entendió? Díganme, por favor, escríbanme en el chat. No, la dotación también es para indicar la... No sé por qué está la dotación. También es como para indicar la cantidad de N, pero técnicamente igual está como incorrecto porque es como lo que va en el futuro, tal vez en el futuro esto se represente en esa cantidad de cromosomas. Si lo vemos a cromosomas se vería así, pero hay que pensar que en esta parte no están como los cromosomas como tal formados. No sé si se entiende eso. No sé si se entendió. En la etapa que se condensa en la mitosis, pero no nos adelantemos, yo les voy a avisar. ¿Por qué se duplica el ADN? Porque piensen que en la mitosis, piensen que esta es una fase para preparar hasta que lleguemos a la mitosis. Y en la mitosis es un proceso que ya vamos a ver, en donde se divide la célula en dos. Entonces, imagínense, si yo no duplico mi ADN, entonces yo voy a tener 46 y si yo divido en 2 voy a tener 23 y 23. ¿Y cuánto dijimos que tenían que tener las células somáticas en su ADN? ¿Cuánta cantidad? Tienen que tener 46 y yo tendría 23. Entonces, por eso se duplica el material genético para yo tener 92 y a la hora de que ocurra la mitosis y se divide voy a tener 46 y 46. Por eso se divide. O sea, por eso se duplica para que luego corresponda al 46. Sí, los dibujitos, o sea, escriban la dotación, pero el dibujo que yo hice fue como para mostrarles, como para visualizarlo, pero en realidad no son cromosomas los que están, sino que está el ADN descondensado en la interfase. Pero la dotación sí escríbanla, ¿ya? Tal vez ponen la dotación como para eso mismo, para visualizar cuánto ADN debe estar y el cambio. Debe ser para esto, porque yo lo estoy viendo en el libro y en el libro las fases sí tienen la dotación, pero debe ser como para visualizar cuánto ADN, porque es más fácil ver el ADN en forma de cromosoma, aunque en esta fase no estén los cromosomas como tal. No sé si se entiende eso. Anoten la dotación, pero no anoten los dibujitos. O si quieren anotarlo, dibújenlo, porque tal vez les sirva para visualizar, pero recuerden que no está en formato de cromosoma, sino que dibújenlo tal vez como un formato y aclárense que es como para cachar cómo es, pero escriben ahí entre, un asterisco así en grande como no están formados los cromosomas todavía, el ADN se encuentra descondensado. ¿Se entendió? Se empieza a condensar, sí, en G2, de G2 para profase. En profase ya está terminándose de condensar para ya tener metafase 100% condensado. Esto lo estoy respondiendo a Nicole, así que no lo voy a especificar más adelante. No se desesperen si no alcanzaron a notar lo que dije. Ya, pero ¿se entendió eso, la aclaración que tenía que hacer? Que se me había olvidado hacer al principio. Ya, sigamos entonces. Entonces, la etapa S es una etapa de duplicación y replicación. Luego tenemos la etapa o la fase G2, y la etapa G2 es cuando, bueno, la célula sigue llevando a cabo las funciones, sigue aumentando de tamaño, y también este es un proceso en donde se sintetizan varias proteínas que son importantes para este proceso. ¿Ya? Entonces aquí voy a agregar síntesis de proteínas.
¿Cuáles son estas proteínas que son importantes para lo que se viene? Son las histonas y son la actina. Ahí se sintetizan esas proteínas que vamos a utilizar en la siguiente parte. Miren, cachen que recién se están sintetizando la histona. Ahí ya alguien le tenía que haber causado ruido como, oye, pero si aquí se están sintetizando las histonas, como antes eran cromosomas. De ahí ya me habría acordado viendo eso. No, ya, pero menos mal se entendió, aclaramos ahí que aquí no están. La actina la voy a decir más adelante, pero la actina es una proteína que tiene una función importante en lo que es la citocinesis o citodiéresis, citocinesis. Creo que tiene varios, o citoquinesis, pero lo vamos a ver más adelante, tranquila. Entonces, síntesis de proteínas importantes como la histona y la actina. Eso pasa en la G2. Entonces, sigue aumentando de tamaño, sigue con las funciones que tiene que hacer y se sintetizan estas proteínas importantes como la histona y la actina, ¿ya? Y la dotación sigue siendo 2N4C, que es lo que se duplicó anteriormente. Ya, y eso sería todo lo que es la interfase. Es un proceso, entonces, como previo a la mitosis, en donde se prepara. Yo siempre lo veo como un proceso en donde se prepara la célula para ir a la mitosis. Se tiene que, porque piensa que en la mitosis requiere harto gasto en general, ya sea energético, de proteínas, tienen que sintetizar más organelos, crecer de tamaño, todo eso. Es una preparación y por eso se demora la mayor parte del ciclo. Ya, voy a seguir. Y aquí está la fase G sub 0, que es las que les dije, que es como una fase estacionaria, una fase que está fuera del ciclo y que se da en células que están muy especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células no entran a lo que es ciclo celular y no se dividen. Y unas células que hacen esto sería las neuronas, los miocitos, pero en específico sería como el miocito cardíaco. El miocito cardíaco tampoco se quedan permanentemente en esta fase, o sea, nunca entran a ciclo celular. Eso es, y se dan en células que son muy especializadas. Entonces, tenemos ciertas células que nunca entran, sino que siempre se van a quedar en esa fase así sin hacer nada. Y ahí tendríamos a las neuronas, los hepatocitos y al miocito cardíaco, por ejemplo. Y no sé si han escuchado, pero siempre dicen como, o cuando se pegan en la cabeza, como, me estoy eliminando neuronas, y las neuronas no hacen este ciclo celular, por lo que no se duplican. Y por eso también uno envejece mentalmente, así. Y eso sería en el ejemplo. Entonces, como una fase aparte, una fase como de stop, y ahí hay algunas células que se quedan como esperando, y hay algunas que son células muy especializadas que se quedan permanentemente ahí y nunca entran a lo que es este ciclo celular. ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué dice 2N2C? Porque así es como normalmente está la célula y nunca entra el ciclo. Recordemos que cuando entra el ciclo, ahí es cuando se duplica y pasa de 2N2C a 2N4C, por si acaso. Entonces, veamos, todo esto es la interfase, que sería G1, S y G2. Y aquí vemos en la animación, G1 creció, en S se mostró el ADN, en G2 siguió creciendo y en mitosis se terminan separando, teniendo células idénticas. G1 crece, S ahí está con el ADN, en G2 vuelve a crecer y en M se separa. Eso es lo que es el ciclo celular. Y acabamos de ver G1, S y G2. ¿Se entendió para pasar lo que es a ver mitosis? Sí, a mí me encantaron estas animaciones. Es de en YouTube podrían buscarlo también. Es eso sí está en inglés, y son como que de unas buenas que hicieron como el canal y hacen puras explicaciones con animaciones de este estilo, y son muy, muy tiernos. Y saqué ahí
rata y pantallazo para ponerlo aquí en el PPT. Y ahí está el nombre, Amoeba Sisters. Ya, ahora pasemos entonces a lo que es mitosis. Y ahí hay un video de la mitosis que también, igual que la interfase, se subdivide en distintas etapas o en distintas fases. Yo lo que hago para acordarme de esto es la palabra prueba mate. Yo me acuerdo de prueba mate y con eso me acuerdo de todas las fases que ocurren en la mitosis. ¿Por qué? Porque la mitosis está compuesta por lo que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, prueba mate o prueba mate. Entonces, así yo me acuerdo como life hack para que se acuerden cuáles son las fases. Prueba mate. Entonces, la mitosis está compuesta, hay otro, pero no me acuerdo. Yo me acordé con ese, pero hay más. Bueno, y ahí sería, aquí está la animación entonces, de lo que se avecina que vamos a ver. Ahí está. La profase, metafase, anafase, telofase. Ah, y la citocinesis, pero la citocinesis. Bueno, empecemos. Entonces, veamos lo que es primero mitosis. La mitosis es un proceso de división celular mediante el que se obtienen dos células idénticas a partir de una. Entonces, de una célula yo saco dos y esas dos células son idénticas entre sí, ¿ya? A la célula original, por así decirlo, se le va a llamar célula madre. Y de esa célula madre van a salir dos células hijas completamente idénticas entre sí. ¿Ya? Y ese es el proceso, esa es la función de la mitosis, crear células nuevas que sean idénticas, por lo que aquí no va a haber como variabilidad genética, porque obtengo dos cosas que son completamente iguales, como una fotocopiadora, así. No hay variabilidad genética y es eso, de una célula que es madre obtengo dos células hijas que son idénticas entre sí, como se ve en la animación arriba a la derecha en color moradito. Y esto ocurre con una duplicación y una repartición equitativa del material genético. ¿Ven? Aquí entonces en la animación de arriba tenemos 46, la célula madre tenía 46, tuvo que duplicar su material genético para que luego cuando se dividieran en dos, sus células hijas tuvieran 46 y 46. ¿Para qué se hace la mitosis? La mitosis se hace por el crecimiento, tiene fundamento en el crecimiento, en el desarrollo y la capacidad de organismos de regenerarse, ¿ya? Por eso nosotros, durante que somos bebés, a lo que somos ahora, completamente distintos, crecimos de todas partes. Entonces, ese crecimiento se da por la mitosis, que es esta multiplicación de células que sean iguales, por lo que todas van a tener, sí, 46. Este proceso lo hacen las células que son somáticas, que son diploides, básicamente. Somáticas, diploides, son tantos nombres sinónimos. Entonces, eso es la mitosis. La mitosis es obtener dos células hijas idénticas. La mitosis, exacto. La mitosis ocurre entonces en las células somáticas y la meiosis le va a pasar a las células que son sexuales o gametos. ¿Por qué? Porque la mitosis es este proceso como de duplicación para clonación, básicamente, donde no hay variabilidad, y la meiosis es un proceso reduccional. Reduccional viene de reducir, entonces se reduce el material genético y de ahí obtengo las 23 y 23. Entonces, meiosis ocurre en las células que son sexuales y mitosis ocurre en las células somáticas, que son las diploides. Y así sería. Y por eso yo puse ahí un gatito, porque la mitosis ayuda a esto, a este cambio, a este crecimiento, a este desarrollo. Todo eso se da por la mitosis y la capacidad de regeneración en el organismo. ¿Ya? Eso es la mitosis, obtener células idénticas, multiplicación de células idénticas. Bueno, y ahora sí veamos como tal cuáles son las fases. Dijimos que teníamos la prometa, ya no me acuerdo,
Ya, pero era la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y partamos con la profase. Ya. La profase es cuando, voy a sacar el chat que me molesta. Ya, la profase tenemos 2N4C, recordemos que salimos de la interfase con la dotación cromosómica de 2N4C y aquí se mantiene. En la profase, la célula comienza a perder la envoltura nuclear. O sea, el núcleo que envolvía el material genético se desintegra, se deshace. ¿Qué otra cosa pasa? La cromatina se condensa, o sea, se empiezan a formar los cromosomas tal como podemos ver en la imagen, y ahora sí ya podemos empezar a hablar de cromosomas como tal, ya que en la profase la cromatina se va a condensar. Y otra cosa que pasa es que los centriolos, el par de centriolos, se va a dirigir, o sea, los centriolos se dirigen hacia los polos de la célula, o sea, hacia los extremos. Eso es lo que pasa en la profase. La célula entonces queda como 2N4C, los centriolos migran hacia los polos y la cromatina se condensa, formando los que son los cromosomas, ¿ya? Sí, los centriolos es su cafecito, esos pares que están ahí en la imagen. Entonces aquí en la imagen, obviamente la cantidad de cromosomas es distinto porque es una animación, pero aquí está. ¿Ven? Ahí se puede ver que se desintegraba el núcleo que contenía el material genético se compacta, se condensa, la cromatina se condensa, se forman los cromosomas y los polos se mueven hacia los extremos, hacia los polos. Eso sería lo que ocurre en la profase. Y ahora les pregunto, ¿por qué creen que se forman los cromosomas? ¿Por qué creen que las células forman estos cromosomas y en la mitosis? Para después repartir el ADN. Sí, porque pensemos en lo mismo ejemplo del ovillo de lana. No, no es para duplicarse nuevamente, es por simplemente como comodidad de transporte. Imaginemos el ovillo de lana que está todo desenredado y ya no tenemos un ovillo, sino que está toda la lana ahí dispersa así, formando enredadas así. Imagínense que yo tengo que formar dos células idénticas con la misma cantidad de material genético. Imagínense lo engorroso que sería tratar de dividir el ADN en partes iguales, si está ahí todo como enmarañado, así mezclado. Es como súper complicado de mover. Entonces, ¿por qué se forman los cromosomas? Para que sea una, si como dice ahí, una mejor organización, para que sea mucho más fácil de transportar, que en vez de tener todo ahí como suelto, tenerlo como en una maletita listo para moverlo. Entonces, por eso se condensa y por eso se forman los cromosomas, porque es más fácil mover un ovillo de lana que la lana que está todo dispersa así. ¿Tiene sentido, no? Y por eso es que en la mitosis se forman estos cromosomas y en la otra fase no. ¿Se entendió? Bueno, sí, es que, ¿cómo se llama? Son modelos. Entonces, por ejemplo, hay muchos libros que trabajan con lo que es dotación 2N4C, pero en los modelos que salen, siempre van a encontrar como cosas distintas y cantidad de cromosomas distintos. Entonces, sí, ahí lo ideal es que vean como el proceso, pero la dotación cromosómica que se pregunta es 2N4C. Ya, lo escribo de nuevo. Supongo que dictar lo de por qué se forman los cromosomas, que los cromosomas se forman para que sea más fácil de transportar, básicamente. Eh, Porque ahí ya van a estar, imagínense, como en una maletita, listo para moverlos. Entonces se forman aquí los cromosomas para eso, para que se puedan repartir de forma mucho más fácil, eficiente, más rápido y que no sea todo tan como complicado. Eh, A ver, ¿qué otro ejemplo? Por ejemplo, no sé, las tintas de los lápices, imagínense que la tinta sea el ADN descondensado. Entonces yo tengo como un vaso, o sea, un plato con la tinta. Es como mucho más difícil repartir la tinta equitativamente que si yo guardo o compacto la tinta en un lápiz. Y teniendo el lápiz es mucho más fácil de mover y trasladar a distintas partes que la tinta así como si estuviera suelta. No sé si se entendió más con eso. Entonces, por eso aquí se forman los cromosomas, porque es más fácil de mover, es más eficiente. Sí, acuérdate que esto es un ciclo, va en círculo. Pasamos por G1, pasamos por S, pasamos por G2,
Entramos a mitosis, así que viene profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Es un ciclo. Bueno, ahora vemos la metafase. En la metafase seguimos teniendo 2N4C, ¿ya? 2N4C. Ahora, ¿qué pasa? Los cromosomas ya están formados. Recordemos que en la profase se estaban condensando los cromosomas. Y aquí los cromosomas ya están formaditos, ya están bonitos, listos para ser transportados y para moverlos. ¿Qué pasa? En la metafase los cromosomas se van a alinear en el ecuador. Y con el ecuador es una forma bonita de decir que se ordenan verticalmente. O sea, que se ordenan alineadamente. Porque el ecuador, si no me equivoco, es así. Y en las imágenes siempre lo representan como paradito, pero hay algunas que los van a encontrar como alineado horizontalmente. Pero es una forma de decir que los cromosomas se alinean en el medio, por así decirlo. Entonces, si nos damos cuenta cómo se ve en la imagen, los cromosomas estaban desordenados y aquí se alinean, formando como una filita. Y se forma esta especie como de línea de placa. Ahora, ¿para qué se forman? Porque, y ahí me habían preguntado cuál era la función de los centriolos, recordemos que cuando vimos células, los centriolos lo que hacían eran organizar el uso mitótico, organizan los microtúbulos o uso mitótico. Y el uso mitótico es el que va a agarrar y se va a conectar a los cromosomas, y ya vamos a saber por qué se conecta. Pero esa es la función de los centriolos. ¿Cómo se puede observar en la imagen? El uso mitótico serían como esas líneas que se van a unir a los cromosomas ya que están ordenaditos, básicamente. ¿Se entendió? Y eso es lo que pasa en la metafase. Entonces, los cromosomas ya están bonitos y ahora piensen que están desordenados ahí y los cromosomas en esto se van a alinear, ¿ya? Y el uso mitótico se va a conectar a los cromosomas, se secreta el uso mitótico. No, los cromosomas se ordenan solitos. Ahora, el uso mitótico es el que se va a conectar a los cromosomas para luego que pase lo que siguiente que vamos a ver, ¿ya? Y bueno, ahí se van a conectar el uso mitótico, se secreta el uso mitótico para conectarse a los cromosomas. Ahora, ¿dónde se ancla? Se va a anclar en una parte del cromosoma llamada centrómero. Lo voy a escribir. Entonces, el uso mitótico Entonces el uso mitótico se ancla en el centrómero de los cromosomas. El centrómero es como un puente que une a las dos cromátidas, porque las dos cromátidas no están como pegadas por así imán, así o telepatía, lo que sea, no, sino que están como con un mini puentito que une a esas dos cromátidas. Y a eso se le va a llamar, no, miento, esperen, déjenme confirmar. Ah, no, sí está bien, por si acaso. Ya, entonces ese como punto que une, esa unión de las cromátidas se llama centrómero. Y ahí se engancha así el uso mitótico. Ahí se va a unir a esa parte del cromosoma. Lo voy a explicar mejor cuando haga la cápsula de cromosomas, ¿ya? Pero sepan eso, con eso se entiende. Entonces, profase, se desintegra el núcleo, se forman los cromosomas, ¿y qué otra cosa tenemos? Y los centriolos migran hacia los polos. Luego en la metafase, 2N4C, ya tenemos los cromosomas formados, los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial y se va a secretar el uso mitótico, ¿ya? El uso mitótico se va a anclar al centrómero de los cromosomas. Sí, es que el cinetocoro está dentro del centrómero, pero ahí ya tendría que especificar más y lo voy a especificar en la clase de cromosomas. Así que si quieren entender esto mejor, vayan a la clase de cromosomas que voy a subir más adelante. Ya, sigamos. Luego vamos a tener las anafases, y si se dan cuenta, aquí ¿qué cambia? La dotación cromosómica. Pasé de tener 2N4C a 4N4C. ¿Por qué? Porque aquí se van a dividir los cromosomas
por lo tanto, se van a separar las hermanas cromátidas. O sea, yo tenía las dos cromátidas juntas y ¿qué va a pasar en esta parte? Se separan. Y se separan gracias al uso mitótico, porque recordemos que el uso mitótico se había anclado aquí y se había anclado aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? El uso mitótico como que va a tirar de ellas y las va a separar. Y por eso mi dotación cromosómica cambió a 4N4C. Las cromátidas o cromosomas simples, podríamos llamarle, se van a dirigir hacia los polos de la célula, o sea, se van a sentir como atraídos técnicamente hacia los centriolos, tal como vamos a observar en la imagen de al lado. Entonces, nosotros teníamos el cromosoma unido y el uso mitótico los separa, como que tira de ellos separando y formando cromátidas o cromosomas simples. Y esos se separan hacia los polos, se sienten atraídos. Y eso es lo que pasa en la anafase. Entonces, técnicamente yo tengo mi... Entonces, voy a hacer en metafase, voy a dibujar la metafase y la anafase. En metafase yo tenía los cromosomas alineados, tenía esto, 2N4C, y como los centriolos, y piensen que aquí está conectado uno aquí, uno acá, uno acá y uno acá. 2N4C. Y luego los centriolos, el uso mitótico tiró separando las hermanas cromátidas, eso pasa en la anafase, dejando las cromátidas sólidas. O formando cromosomas simples, como le quieren llamar. Recuerden que en el mundo de la biología está lleno de sinónimos. Entonces, por eso cambia 4N4C. ¿Cuánto es mi dotación aquí, en este dibujo? 2N4C. Y como yo separé por la mitad aquí, lo separé, me queda un cromosoma, 2 cromosomas, 3 cromosomas, 4 cromosomas, 4N de 4C, porque están conformados por 4 cromátidas. ¿Se entendió el cambio de la dotación cromosómica? ¿O la anafase en sí? Sí, ya dije que en el GIF hay más cromosomas porque cambia según el video o el modelo. Si buscan, hay hartos videos de mitosis y obviamente no son las cantidades reales, esto es como un modelo simplificado. Porque piensen que nosotros tenemos 46, entonces sería 23, 23. No, perdón, se duplica 92, 46, 46. Entonces son modelos más entendibles. No van a ser los mismos. Bueno, y eso es lo que pasa en la anafase. Había algo como... Sí, a mí eso también me confunde harto, porque siempre en la prueba de los ejercicios que hacen es como poniéndote cromosomas hipotéticos. Por ejemplo, tengo una diploide de 96, entonces como que ahí, a mí se me buguea el cerebro. Sí está como representado en proporción, según yo. Entonces, algo les iba a decir. Había un dibujo que se hacía con las manos para recordar, que era como algo así, así, y luego que se separa. Y el punto es que cuando se separa es la anafase, ¿ya? Se separan las cromátidas hermanas. Y por último tenemos nos faltan dos, tenemos la telofase, que en donde vuelve a surgir el núcleo, se reorganiza la envoltura nuclear. ¿Cómo se le llamaba la envoltura nuclear del núcleo? ¿Cómo se le llamaba la membrana del núcleo? Carioteca. Entonces podríamos decir que vuelve a surgir la carioteca o se reorganiza la carioteca. Vuelve a aparecer la carioteca o la membrana del núcleo o el núcleo como tal. Los cromosomas se van a descondensar porque ya los repartí, ya se movieron, ya están adentro del núcleo, no necesito más cromosomas, así que se descondensan, volviendo como estaban antes, y van a aparecer los nucleoles nuevamente. Y ahora la dotación cromosómica cambia, porque si yo les digo, la dotación cromosómica de la célula en total sigue siendo 4N4C, pero si yo les digo, la dotación cromosómica por núcleo ahora es 2N2C. Y se los muestro en el dibujo en la pizarra por el que se confundió. Entonces, yo tengo, y aquí yo tengo mi célula y voy a tener los núcleos ya formados, se reorganizan los núcleos. Entonces yo tengo un núcleo y yo tengo otro núcleo. Entonces, si yo les digo cuántos cromosomas hay en total por célula, voy a tener, dijimos 4N4C. 4N4C. Eso es por célula, porque si yo les digo la célula entera que tiene 2 núcleos son
4 cromosomas y 4 cromátidas. Pero si yo les digo cuál es la dotación cromosómica por núcleo, ¿cuánto es la dotación cromosómica por núcleo? ¿Aló? ¿Gente? 2N2C. Sí, 2N12, porque tengo. Ya, tengo 2 cromosomas, 1, 2, 2 cromosomas simples con una cromática cada uno, 2 cromáticas. 2N2C por núcleo y por célula en total tengo 4N4C. ¿Se entendió la dotación cromosómica? Dependiendo de cómo la pregunte, cambia. Y eso sería la telofase. Entonces, básicamente la telofase que vuelve el núcleo, en forma resumida. Ay, no. Vuelve el núcleo. Y por último, tenemos la fase que se llama citocinesis. Citocinesis, y la citocinesis es distinta dependiendo si es una célula animal o una célula vegetal. Así que vamos a partir hablando de la citocinesis en células animales, así que atención y luego escribe. La citocinesis es ya el proceso, porque piensen que la telofase era una célula con 2 núcleos, en cambio la citocinesis es cuando se separan ya esas células quedando una y otra, ¿ya? La citocinesis en animales es distinta que en vegetales. En la citocinesis de animal lo que va a pasar, y ahí tiene en juego lo que era la actina, ocurre lo que se llama estrangulamiento celular, un estrangulamiento celular, que es como básicamente, imagínense que yo tengo, no sé, una masa, cualquier cosa, y le pongo un cinturón alrededor y yo lo aprieto, lo estrangulo hasta que se divide en 2. Básicamente eso es lo que pasa en las células animales, y el cinturón, en esta analogía que yo hice, son los microfilamentos de actina o la proteína actina que se sintetizó en G2. Y que me preguntaron, ¿qué era la actina? Bueno, es una proteína que está encargada de la citocinesis en animales. ¿Cómo lo hace? Porque forma un anillo contráctil, que es esta especie de cinturón. Es un anillo que envuelve a la célula y se va apretando, se va achicando hasta que logra separarla en 2. Como que lo rompe y da origen a estas 2 células ya independientes. ¿Se entendió lo que es la citocinesis? Eso es nada más. Ahí tenemos el dibujo, miren, ahí está la célula completa técnicamente, con los 2 núcleos, y ahí ocurre el estrangulamiento. Aquí no se ve el anillo, pero hay un anillo de actina que está envolviendo, y se está contrayendo, se contrae, hasta separar a las 2 células. Y eso es básicamente la citocinesis en animales. Entonces, ¿cuál va a ser mi dotación cromosómica al final? Por célula, ¿cuál va a ser? Sí, por célula van a ser entonces 2N12, que si se recuerdan es la misma dotación que teníamos al principio cuando las células antes que entraran al ciclo celular, todas eran 2N12, en G1 era 2N12. ¿Y con qué terminamos? Con células 2N12. Perfecto, maravilloso, feliciten a su cuerpo por hacer esto. Bueno, y eso sería. Y esa es la citocinesis en animales, ¿ya? Entonces ocurre este estrangulamiento gracias al anillo contráctil de actina, ¿ya? Yo siempre lo imagino como un cinturón, que uno va tirando y se va estrangulando. Pero es un anillo. Bueno, me vuelvo un segundo a la telofase. Entonces ahí quedaríamos las células con 2N12. ¿Se entendió lo que era la citocinesis en animales? Y falta la citocinesis en vegetales. Esto se lo voy a mostrar después. Ya. Y sí, es parte del ciclo. Está dentro como de la mitosis. Es que como que a veces dicen que está dentro de la mitosis, otras veces que está fuera, pero como tómenlo así.
Ya, y la citocinesia en vegetales es distinto, porque aquí no existe este anillo contráctil que estrangula la célula para dividirla en dos, sino que lo que pasa es que el aparato de Golgi secreta unas vesículas y secreta varias vesículas. Y estas vesículas forman una especie de tabique en medio de la célula. Y este tabique al final se termina convirtiendo en la pared que separó a las dos células, pero se forman a través de estas vesículas que se llama, formando lo que se llama el fragmoplasto, que se los voy a mostrar en el dibujo, aunque es difícil de identificar. Ah, pero el de aquí. Miren, si se dan cuenta, ay no, perdón. Ah, espérenme, quiero pausar el GIF. Ya, miren, si se dan cuenta aquí ya tenemos la división como de los núcleos, y ahí o no que como que en medio de esa célula rectangular que está acá, voy a poner el puntero por si no saben dónde estoy, aquí, si se dan cuenta como que acá empiezan a surgir como esas pelotitas verdes, como en la mitad, formando ese tabique. Y esos son vesículas que provenían del aparato de Golgi. Entonces lo que hace el aparato de Golgi es tirar estas vesículas que se ponen en medio y empiezan a formar como esta pared divisoria, como se ve ahí. Y a eso se le llama fragmoplasto. Fragmoplasto. Creo que se escribe así. Ando como ñurda con las palabras. Ya, y así se crea como esa pared que termina dividiendo las células. Si se dan cuenta, como en los animales era como que se estrangulaba y se rompía y se dividía, y aquí se crea como una pared, como que se forma una pared de esta especie de tabique, gracias a las vesículas del aparato de Golgi. Y aquí yo tengo ya una animación ya más compleja de ver, que aquí tenemos el proceso de mitosis, ahí está la profase, la metafase, la anafase, que aquí se puede identificar más. En la anafase, ven, ahí se separan como los cromosomas. La telofase, que se supone que ya envolvió, y ahí está como surgiendo, como ese palito de ahí, como que ahí se está como surgiendo. Ah, no sé si lo alcanzan a ver, ahí surge como una especie de tabique de pared, y eso se forma gracias a las vesículas que vienen del aparato de Golgi, y forman esto que se llama fragmoplasto. Y se dan cuenta ahí queda dividido, se dividió y quedó como un cuadrado aquí y un cuadrado allá. Lo voy a poner de nuevo. Sí, el fragmoplasto se le dice a esta pared o a esta especie de tabique formado por las vesículas de Golgi. Lo voy a anotar aquí, ¿ya? Por si acaso, para que no lo pregunten todo el rato. Entonces, fragmoplasto, esta especie de tabique. Ya. Y ahí, si se dan cuenta, quedó completamente separada y se formó esta especie de pared ahí en medio que separó las dos células. Y así ocurre, y esa es la diferencia entonces entre una citocinesia y la otra. En una se estrangula, rompiéndola y dividiendo, y aquí se forma esta especie de pared llamada fragmoplasto que termina por dividir a las células. Ya, sigamos para alcanzar. Pero antes de terminar de ver ciclo celular, que yo creo que ya están chatos, pero es maravilloso, es igual facilito, sí, son hartos nombres, pero es facilito. Según yo, lo que más cuesta es la dotación cromosómica. Antes de terminar con lo que es ciclo celular, todo esto es un proceso súper delicado, es un proceso que necesita alta seguridad. Entonces, para pasar de una fase a otra, hay distintos checkpoints, o hay distintos como puntos de control que supervisan que todo vaya bien, ¿ya? Y hay tres, dentro del ciclo celular hay tres puntos de control, que son los que vamos a ver ahora.
el primer punto de control está finalizando G1, ¿ya? Ese es el primer punto de control del ciclo, finalizando G1. Y aquí ustedes tienen que preguntarse, o sea, para que la célula siga por este ciclo, tiene que tener, ¿son los nutrientes suficientes? Sí, tiene que haber los nutrientes necesarios para seguir. Tiene que tener un adecuado tamaño para seguir. Y el ADN no debe estar dañado. Si consigue esos 3 puntitos, o si está todo correcto, lo que pasó en esa fase, y pasó todo lo que tenía que pasar, y se sintetizaron todos los nutrientes correspondientes, alcanzó el tamaño correcto, y se dio cuenta que el ADN no está dañado, puede pasar a la siguiente fase. Y ese era el primer punto de control. ¿Ya? Luego el segundo punto de control, ahí ¿dónde estaba el puntero? Ya, entonces aquí empieza esta especie de carrera de la célula. Primer punto en control, G1 lo pasó, y sigue el segundo punto en control, que es finalizando G2 o G sub 2. Finalizando G sub 2, la célula tiene que tener replicado correctamente el ADN, y esto es muy importante porque el ADN es como lo más importante de este proceso. Entonces, no tiene que haber ningún daño, y tiene que haber ocurrido la replicación correctamente. Ningún daño, ¿ya? Entonces, si la célula cumple con todos esos puntos y está correctamente su ADN, pasa a lo que es la mitosis, ¿ya? Entonces, segundo punto de control, aprobado. Y luego, ya entrando a mitosis, está el último punto de control, que sería en metafase, finalizando metafase. Y en metafase se preguntan, ¿están todos los cromosomas unidos al uso mitótico? Porque recordemos que en metafase el uso mitótico era quien se unía a los cromosomas para que luego en anafase se arrastraran y se dividieran las cromátidas en manas. Entonces, antes de pasar y terminar lo que es mitosis, deben estar correctamente todos los cromosomas unidos al uso mitótico, si no, la célula no puede continuar con el proceso de mitosis. Entonces, eso es todo lo que debe tener la célula, y esos son los puntos de control que se hacen. Obviamente aquí hay cosas mucho más específicas. Me acuerdo que en mi tiempo, cuando vi como en primero o segundo medio esta materia, incluso había como un listado de proteínas, de enzimas y todas esas leceras que supervisaban, que son como los guardias que ven que todo esto está correcto. Incluso yo me lo aprendí así también, como hay guardias que vigilan el proceso, y esas son las proteínas. Y lo único que me acuerdo es de la P53, pero no, pero la verdad no me acuerdo mucho. Capaz que las menciones cuando hable de cáncer, pero no son, según yo, no son importantes. Tal vez la P53 sí, pero según yo no preguntan específicamente. Pero bueno, esos son los siguientes puntos de control, porque este ciclo necesita que estar súper, hiper, mega supervisado, porque es un ciclo súper importante. Entonces el primer punto de control es en G1, y piensen que tiene que ser todo lo que se hizo en esa parte correcto. Buenos nutrientes, buen tamaño, ADN correcto. El G2 tiene que revisar que todo lo que se hizo en la etapa S esté correcto, no haya ningún daño en el ADN y se haya replicado bien. Y finalizando metafase, tiene que haber un último punto de control en donde se tiene que dar cuenta que los cromosomas deben estar unidos al uso mitótico. Porque imagínense si queda uno que no se unió. Si ocurre la anafase, va a quedar un cromosoma entero ahí sin dividirse, y ahí queda el despelote. Así que esos son los puntos de controles que debe superar la célula para seguir este ciclo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, eso sería toda la clase de hoy. Estuvo igual entretenida, es materia igual, según yo, liviana. Son hartos sinónimos, pero es liviana. Ahora, no sé si quieren, igual si algunos quieren, le hago como, vemos lo que es dotación cromosómica, así como el dibujito de dotación cromosómica. No sé si les tinca. Yo paro la grabación ahora y hago el dibujo, para que ustedes lo escriban a modo resumen. No sé si les tinca. Ya, pero a ver, ¿lo subo a YouTube o no lo subo a YouTube? No, yo creo que no lo voy a subir a YouTube. Los que se queden. ¿Sí? ¿Quieren que lo suba? Ya, bueno, veamos, pero si me equivoco va a ser su problema. Nada, pero ya lo voy a subir a YouTube. Entonces todavía no terminamos, gente, de YouTube. Hagamos como un resumen de la dotación cromosómica. Entonces, esperen, me voy a buscar un cuaderno que ya tenía escrito ese dibujo para no confundirme más. Denme un segundo.
ahora sí. Veamos un resumen de la dotación cromosómica, porque ya vimos todo el proceso como tal y ahora nos enfoquemos solamente en lo que es dotación cromosómica. Espérenme, lo estoy buscando. Ya. Hagamos este resumen. Puedo descargar la pizarra, así que si quieren descargo el dibujo que hago ahora y lo subo al Drive. Igual si les tengo. Así lo pueden imprimir, o lo hacen ustedes más bonito según yo, porque lo voy a hacer un poquito feo. Ya, entonces partamos con lo que es. Sería G sub 1. Rosa, entonces G sub 1 sería, la dotación cromosómica es 2N2C. En G sub 2, la dotación cromosómica es 2N4C, porque acuérdense que en la S se duplicó. No escribir la S, lo voy a dibujar. S también sería 2N4C. Luego tenemos, eso es lo que es interfase. Luego tenemos la profase, que sería 2N4C. Luego tenemos la metafase, que sería 2N4C. Y luego sería la anafase, que sería 4N4C, aquí ya cambió. Y la telofase cambia. Por núcleo, voy a poner N, por núcleo sería 2N2C, y por célula sería 4N4C. Y en la citocinesis sería 2N12. Ese es un resumen de la dotación cromosómica. Y ahora veamos el dibujo. Ya recuerden que la interfase en la interfase no hay cromosomas formados, pero yo los voy a dibujar como para que se entienda, ¿se entiende ya? Yo ya lo expliqué, se entendió. Ya veamos. Entonces, y si pongo en pausa el video, yo creo que lo voy a poner en pausa YouTube, porque si no voy a estar media hora sin detener grabación. Bueno, después de media hora dibujando, aquí está el esquema con lo que es la dotación cromosómica de cada fase. Recordemos que en la interfase no hay cromosomas, sino que es para visualizarlo mejor. Y ahí están los dibujitos de cómo sería representado el 2N4C y así sucesivamente en cada etapa. Y ahí le puse la inicial como para cachar cuál era cuál. Y eso. Bueno, y eso sería, me quedé leyendo el chat, perdón, momento en blanco. Ya bueno, y eso sería, ahora sí, el dibujito, pónganle en pausa si quieren sacarlo, yo creo que igual voy a descargar este dibujo y lo voy a subir al Drive para que lo encuentren ahí. Obviamente ustedes pueden hacer uno más bonito que este, y me voy a ir hacia el PPT porque estaba muy bonito. Me encantó este PPT. ¡Ay, no! Ahí está. ¡No! No lo saqué. Y ahí está. De nuevo. Bueno, entonces ahí sería el mapa. Sí, voy a volver, pero esto es para despedirme de YouTube. De la gente de YouTube, gracias por vernos. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, comenten. Voy a hacer la cápsula de cromosoma. No se los prometo que se los voy a subir hoy día. Voy a intentar esta semana y si no, ya cuando ustedes estén en vacaciones, capaz que lo suba, porque voy a tener un poco más de tiempo. Eso sería. Si tienen alguna duda, comenten. Suscríbanse al canal, denle like, miren antes de que cierren el video y se vayan, miren y aprecien el PPT, me quedó muy lindo según yo, denle amor, denle cariño, no les cuesta nada darle un like, y seguir a la página tampoco. Si tienen alguna duda, ahí están los Instagram, nos pueden hablar, y eso sería. Muchas gracias por vernos, tengan una bonita semana.